Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Os completo un poco la presentación que me ha hecho el compañero. Mi nombre es Javier Tallón. Ahora mismo ejerzo las labores de dirección técnica de JTSec Beyond IT Security, o JTSec, en lengua castellana. Y somos una empresa que nos dedicamos a la certificación de la ciberseguridad. Somos un laboratorio acreditado por el Centro Criptológico Nacional para la realización de evaluaciones Lince y tenemos sede tanto en Granada como en Madrid también. Ahí tenéis mi correo, mi Twitter, el Twitter de la empresa, por si queréis dejarnos alguna nota. Y bueno, yo en lo personal pues llevo más de 12 años trabajando en esto de seguridad IT, ciberseguridad ahora, lo cual es prácticamente toda mi carrera profesional. Y siempre me ha gustado el tema del cacharreo. Hoy vamos a hablar un poco de esto de microcontroladores, memorias flash y protecciones contra lectura, pero voy a intentar que se os haga un poco más ameno porque el tema reconozco que puede llegar a ser algo árido. Comenzamos con una introducción y dicen que una presentación sobre IoT no está completa si no empiezo definiendo de qué va esto del IoT. Yo creo que ya todos sabemos en qué consiste el Internet de las cosas. Pero ENISA lo define como un ecosistema ciberfísico de sensores y actuadores interconectados que permiten una toma de decisiones inteligentes. A mí la definición no me parece mala, pero lo que sí me gusta mucho es el dibujo. El dibujo con el que ilustran sus papers sobre IoT muestra la naturaleza pervasiva del IoT, que lo encontramos ya hoy en día en toda una plétora de infraestructuras tanto críticas como no críticas. Lo encontramos en nuestras ciudades, en los vehículos conectados, en redes de distribución de todo tipo, sistemas de tráfico. Lo encontramos en nuestras empresas, en cámaras de videovigilancia, sistemas de alarma conectadas, sistemas de climatización. Lo encontramos también en nuestros hogares, con todo un montón de videoporteros conectados, electrodomésticos, incluso juguetes. Quizás incluso la llevemos puesta ahora mismo, como si un complemento de moda se tratase. Yo mismo pues, llevo aquí una Smart Band, que seguro que muchos de vosotros pues lleváis también alguna. El crecimiento de la implantación de estas tecnologías es totalmente imparable. Ahora mismo, dicen los expertos, que para 2020 se prevén nada más y nada menos que 29.000 millones de dispositivos conectados, de los cuales más de la mitad son IoT. ¿Pero qué pasa con la seguridad? Como supongo que sabréis, en las siglas IoT la S significa seguridad. Y es que, de nuevo, nadie ha pensado en la ciberseguridad desde el principio. En 2016 nos empezamos a dar cuenta de esto. Si Agustín tenía que hablar de Stuxnet hablando de redes industriales, yo tengo que hablar de Mirai hablando de IoT. Mirai, futuro en japonés, era una botnet que poseía credenciales de más de 60 tipos de dispositivos, que llegó a infectar a 600.000 dispositivos, creando el ataque de denegación distribuido de servicio más conocido hasta la fecha. Y lejos de parar ahí, le siguieron Okiru y Masuta, con más de 700.000 dispositivos infectados. En una primera impresión, podría resultar tentador pensar que, bueno, después de todo, si se infecta mi frigorífico y participa en un ataque de denegación de servicio, a mí en lo personal pues, me afecta más bien poco. O si lo que deja de funcionar es mi Smart Band porque está, pues, no sé, minando criptomonedas, pues tampoco me afecta demasiado. La cosa se pone un poco más sensible cuando un potencial atacante toma el control no de mi Smart Band, sino del dispositivo que me mantiene con vida. Una bomba de insulina, un marcapasos inteligente. Nuestros hospitales están llenos de dispositivos conectados a Internet.
y que son potencialmente vulnerables a un ataque que ponga nuestra vida en riesgo. Algunos, como este que tiene la máxima puntuación, un 10 en la escala de criticidad de vulnerabilidades, podría ser realmente crítico para nuestra vida. Fijaos además que todas estas noticias son de los últimos 6 meses, así que es muy probable que estemos solo ante la punta del iceberg de un problema muy, muy grande. ¿Y qué decir de las ciudades inteligentes? Las ciudades son pues, el entorno donde vivimos y nos movemos. Y el IoT son los ladrillos con los que estamos construyendo estas ciudades inteligentes. No podemos permitir que esas mejoras tecnológicas que vinieron a hacer nuestra vida más fácil potencialmente se conviertan en el objetivo de un ataque terrorista. Afortunadamente, expertos de todo el mundo ya están poniendo el foco en la seguridad IoT, en concreto por la organización OWASP, que todos conocemos por el Top 10 de vulnerabilidades web, ha creado un Top 10 de vulnerabilidades IoT. Pero hay un ítem al que quizás no estamos prestando la suficiente atención y que en particular en escenarios como el de las ciudades inteligentes creo que posee una gran importancia, y es la falta de seguridad física. Tradicionalmente en ciberseguridad siempre hemos dicho que en el momento en que un atacante tiene acceso físico a un dispositivo, es game over para el defensor. El atacante podría leer la memoria, modificar los contenidos de la misma y hacer lo que quisiese con el dispositivo. Y nuestras ciudades van a estar llenas de dispositivos como estos. ¿Significa eso que nuestras ciudades estén ya a merced de los atacantes? Bueno, por suerte, desde hace ya bastante tiempo, los microcontroladores, que son el cerebro de nuestros IoT, implementan una serie de protecciones que impiden a un atacante leer o modificar los contenidos de nuestra memoria. Esto impediría, pues, por ejemplo, utilizar los puertos de depuración, como el famosísimo JTAG, que nos permitiría ver los contenidos de la memoria RAM, de los registros de la CPU, incluso debuguear y ejecutar instrucciones paso por paso. Nos impediría o me impediría un potencial atacante acceder a la memoria flash, donde probablemente se encuentren claves secretas que potencialmente podrían permitir el acceso al backend, a los sistemas que administran todos los dispositivos IoT. Así que un atacante que ya no podría utilizar esas claves para suplantar a este dispositivo. Tampoco podría modificar el firmware ni simplemente utilizar la información extraída para ganar más conocimiento sobre el dispositivo y elaborar ataques más potentes. Por desgracia, como os podréis imaginar por el título de la charla, existen multitud de ataques que permiten acceder a los contenidos de la memoria a pesar de estas protecciones implementadas por los fabricantes. En este rato vamos a ver algunos de ellos. Voy a intentar ser breve y no entrar mucho en el detalle técnico, pero bueno. El primero, y probablemente el más extendido gracias a la popularidad de microcontroladores como el Nordic NRF51 o el STM32F0, afecta a toda la familia de microcontroladores basados en la arquitectura ARM Cortex-M0. Aquí el problema radica en que, aunque la memoria flash se encuentre protegida contra lectura, al intentar conectar con los puertos de depuración, un atacante podría tener acceso a los registros de la CPU. Existen ciertas instrucciones en el código que acceden a la memoria y cargan instrucciones en la CPU, y cargan contenido de la memoria en los registros de la CPU, como esas que están señaladas. Os voy a poner una demo que espero que funcione, parece que sí. Es la única demo que traigo, porque no da tiempo a mucho más, pero bueno. Como podéis ver ahí, si podéis ponerlo en grande para que se vea del todo, realización, no se puede acceder, o sea, en principio sí se puede acceder directamente a la lectura de la memoria. Cuando hace esa instrucción, habilita la protección contra la lectura. A partir de ahí, ya no es posible acceder directamente a la memoria.
Sin embargo, si ponemos el contador de programa para que se ejecute una instrucción vulnerable como las que hemos visto en la transparencia anterior y seteamos uno de los registros a la dirección de memoria que queremos leer, podemos influir en el flujo de ejecución para que dé un paso y obtener el contenido de la memoria en otro registro. Obviamente, hacer eso de manera manual es un poco tedioso, así que es posible programar un script que lo haga de manera automática. Cuando ejecutamos el script, pues se van obteniendo todos los contenidos de la memoria. Y en esta memoria, potencialmente, podríamos encontrar passwords que nos permitieran acceso al backend, por ejemplo. El siguiente ataque, con ese nombre tan chulo, es un ataque que afecta a muchos microcontroladores de la familia PIC18F de microchip y se fundamenta en que esta familia de microcontroladores divide su memoria en bloques, de manera que esta configuración que protege contra la lectura es individual para cada uno de los bloques. Aquí el ataque consistiría simplemente en borrar uno de los bloques, escribir ahí el código que permitiera leer el resto de los bloques y exfiltrarlo, y ya tendríamos acceso a esa información. Obviamente, como podéis ver, hemos destruido parte de la información, pero simplemente necesitaríamos otro microcontrolador y repetir el ataque para obtener ya sí todos los bloques. Normalmente, los bits que indican que están habilitadas o no estas protecciones contra lectura se encuentran también como parte de la memoria flash. Los que contéis más años quizás recordéis estas cajitas con las primeras memorias lógicas programables que contaban con una ventanita y se permitía el borrado de las mismas y posterior reescritura utilizando una luz ultravioleta. Al aplicar la luz ultravioleta se borraba el contenido de la memoria y podíamos escribir un programa nuevo. Pues bien, detrás de esas vinieron otra familia que eran podían permitir el borrado no utilizando luz ultravioleta, sino a priori de manera eléctrica. Sin embargo, estos nuevos controladores que siguen utilizándose a día de hoy aún permiten utilizar luz ultravioleta para realizar el borrado. Si aplicamos luz ultravioleta sobre todo el contenido del micro, decapamos el micro y aplicamos luz ultravioleta, podremos borrar las protecciones contra lectura, pero obviamente también borraremos el resto de contenido de la memoria, con lo cual no estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Para solventar este problema, un atacante solamente tendría que recortar cuidadosamente una máscara sobre el chip decapado que bloqueará la luz ultravioleta hasta que fuésemos capaces de aislar la zona donde se encuentran los bits de protección y de esta manera deshabilitarla y poder volcar la memoria. El siguiente ataque se llama Cold Bootstrapping. Resulta que en algunos microcontroladores es posible acceder al contenido de la RAM, pero no al de la flash. En estos microcontroladores, cuando se utiliza un mecanismo de comprobación de la integridad durante el arranque, un CRC o un hash que permita verificar la integridad de la flash, todos los bytes de la memoria flash tienen que pasar necesariamente por la memoria RAM para hacer este cálculo. De esta manera, el ataque consistiría en parar el sistema n veces, justo en el momento exacto en que cada uno de los bytes de la flash pasa por la memoria RAM, y así inferir todos los contenidos de la flash. Obviamente, para realizar este ataque, pues no se puede hacer de manera sencilla a la velocidad a la que se ejecutan los micros, pero si podemos conectar un reloj externo, podríamos bajar la velocidad de ejecución del micro haciendo este tipo de ataques posibles. El siguiente ataque, Flash Lock Race, se da en casos, en algunos microcontroladores en los que, al intentar acceder a las interfaces de debug, no se nos permite ni el acceso a la RAM ni el acceso a la memoria flash. El atacante se conecta a la interfaz, intenta leer la memoria y no sabemos cómo ni por qué, porque no conocemos los detalles de la implementación,
el microcontrolador nos deniega el acceso. Pues bien, resulta que en ciertos microcontroladores, al reducir al mínimo las instrucciones necesarias para realizar este protocolo de comunicación, a veces nos permite leer algunos bytes antes de que se produzca el bloqueo. El ataque, por tanto, consistiría en realizar una implementación mínima de las instrucciones para realizar el protocolo de debug, solicitar acceso a la memoria flash e intentar que esa condición de carrera juegue a nuestro favor. Si tenemos éxito, avanzamos a leer otra dirección de memoria. Si no tenemos éxito, pues simplemente tenemos que seguir intentándolo hasta que esa condición de carrera juegue a nuestro favor. Inyección de faltas. Bueno, la inyección de faltas, o que también se conoce como glitching, tradicionalmente ha sido un ataque que estaba solo al alcance de unos pocos, porque era necesario utilizar unas herramientas que costaban muchísimo dinero y un hardware pues, que requería unos conocimientos muy especializados. Hoy en día, sin embargo, existe hardware open source que por 500 euros pues, nos permite realizar este tipo de ataques, estando, por tanto, al alcance de una mayor cantidad de atacantes. Básicamente, el ataque consiste en inyectar un pulso en la señal de reloj de manera que el procesador salte una instrucción que el atacante desee. De esa manera, el atacante puede controlar el flujo de ejecución. Este tipo de ataques funciona mucho mejor en hardware que ejecuta software que no tiene sistema operativo. Podríamos llamar bare metal. También funciona muy bien en sistemas operativos de tiempo real. Pero hay una parte del código que normalmente va en todos los dispositivos IoT, que es el bootloader. El bootloader se ejecuta como un único proceso y, por lo tanto, permite fácilmente utilizar este tipo de ataques. Uno de los bootloaders más conocidos o más populares en IoT, que se encuentra en casi todos los dispositivos, se llama U-Boot, y su código o su proceso de arranque es más o menos tal y como vemos en esta imagen. El microcontrolador da paso al bootloader y el bootloader realiza ciertas tareas de inicialización de periféricos y luego llama una función que se llama main-loop. Esta función main-loop, por medio de autoboot command, tal y como vemos, será la encargada de dar el paso al sistema operativo que luego realmente se utilice. Pero resulta que cuando falla la función autoboot command, se da paso a otra función, clearloop, que lo que devuelve es una shell a través de la cual el desarrollador podría realizar ciertas labores de depuración y comprobar por qué ese arranque del sistema operativo no ha ido bien. Aquí tenemos exactamente el código y, como se puede observar, si hacemos que la función autoboot falle, pues tendríamos acceso a una shell. De esta manera, la inyección de faltas aquí consistiría en el momento exacto, introducir un pulso en la señal de reloj de manera que la función autoboot command falle y tengamos acceso a una shell que ya sí nos permitiría volcar el contenido de la memoria. Llegamos ya al último de los ataques que vamos a ver. Es la otra cara de la moneda de la inyección de faltas y son los ataques de canal lateral. Básicamente permiten extraer claves de memoria analizando, por ejemplo, los consumos de potencia durante la realización de operaciones criptográficas. De nuevo, ya existen herramientas que son de un coste bastante asequible y que permiten en algunas condiciones realizar este tipo de ataques a hardware IoT. Seguro que todos conocéis las bombillas de Philips Hue. Pues bien, este tipo de ataque de análisis de canal lateral fue realizado con éxito para extraer la clave utilizada para firmar las actualizaciones que las bombillas recibían, permitiendo así la carga de firmware arbitrario modificado por un atacante. En este ataque lo que hicieron fue crear un firmware que era capaz de autopropagarse de una bombilla a otra bombilla, creando así el primer gusano de IoT. Por terminar, quisiera contaros un poco pues, qué conclusiones podemos extraer de todo esto.
Como hemos visto, el paradigma del acceso físico cambia totalmente cuando estamos desplegando tecnología por todas nuestras ciudades y edificios. La superficie de ataque ha cambiado considerablemente. Ahora sí, los atacantes tienen acceso físico a nuestros dispositivos y no podemos permitir que eso suponga el fin del juego. Así que más que nunca tenemos que priorizar evitar la seguridad por oscuridad. Cuando diseñemos el firmware y diseñemos nuestro hardware, esto ya no es cosa de makers, requiere gente con conocimientos específicos en ciberseguridad, tendremos que asumir que más tarde o más temprano es probable que nuestras protecciones fallen. Así que deberíamos evitar, siempre que fuese posible, guardar parámetros de seguridad críticos. Y en caso de que fuese imprescindible, utilizar la tecnología adecuada para protegerlo. No podemos olvidar que esos secretos que tenemos, pues bien podrían ser las claves de la VPN de nuestro sistema IoT y que potencialmente podrían permitir el acceso al backend. O tal y como hemos visto en el ejemplo de las bombillas de Philips, propagarse de manera automática a otros dispositivos de la red en redes de corto alcance. Afortunadamente, como hemos visto, la industria ya está al tanto y se están poniendo medidas. En primer lugar, por supuesto, identificando cuáles son los principales problemas del IoT, con el trabajo, por ejemplo, de OWASP, entre los que, por supuesto, pues, se encuentra la ausencia de medidas de protección física. ENISA, por su parte, publicó hace ya algún tiempo unas recomendaciones de seguridad mínimas que contemplan el uso de orígenes de confianza inmutables basados en hardware. Y además, recientemente, ha publicado un documento de buenas prácticas para integrar la seguridad en el ciclo de vida en desarrollos IoT. Y también aquí contempla el uso de hardware que tenga esas capacidades para proteger nuestros secretos de manera adecuada. Por su parte, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación ya está creando estándares de ciberseguridad para IoT que ya están convirtiéndose en estándares ISO y que probablemente sirvan de base para la creación del nuevo esquema de certificación bajo el framework del Cybersecurity Act. En corto o medio plazo, el cumplimiento de estos estándares será exigido por el marco regulatorio europeo. Pero incluso antes de que esto pase, creo que es imprescindible que los propietarios de los riesgos, las aseguradoras, administraciones, utilities de todo tipo, planteen muy seriamente hacer cumplir estos estándares de ciberseguridad a sus proveedores de soluciones IoT, ya que el riesgo es demasiado grande para que pueda ser aceptado. Como mínimo, debería exigirse a estos fabricantes que se pongan frente al espejo del estándar y vean ellos mismos cómo de lejos están de cumplir. Siempre teniendo en cuenta que en este tipo de productos los fabricantes no son los dueños del riesgo. Y eso pues, puede influenciar sus decisiones. O dicho de otra manera, si un atacante logra tomar el control del sistema de tráfico o de semáforos de una ciudad, nadie se va a acordar del fabricante del IoT. Se van a acordar del ayuntamiento o la administración de esa ciudad. Así que, siempre que sea posible, habrá que intentar utilizar soluciones cuya seguridad pues, haya sido certificada por un tercero de confianza, como es el caso del Centro Criptológico Nacional, a través de su organismo de certificación. Y esto es todo. Cualquier pregunta que tengáis, pues estaré más que encantado de resolverla si puedo. Muchísimas gracias.